Otro día más de ruta. Estamos hoy en el concejo de Quirós. Vamos a hacer una circular a esta sierra, la Sierra del Gorrión, y vamos a subir a su pico más alto, que es el que tenemos aquí a la izquierda, el Pico Mayor, también llamado Pico Gorrión, pero bueno, es el Pico Mayor. Salimos del embalse de Valdemurio, lo vamos a cruzar por un puente que hay de madera muy guapo y para allá vamos, circular. Eso que tenemos ahí atrás es la Sierra de Caranga, que la empecé a hacer una vez con un colega, pero al final casi le da para mal. Tuvimos que volver para casa. Un recuerdo para Fer. Bueno, la gente de fuera de Asturias, si quiere venir un día por aquí, puede alquilar una canoína y dar una vuelta por aquí, por el embalse. Pues eso, esa mezcla de verdín y mojado y tal, digo, para matarse. O sea, aquí no te bañabas tú, ¿no? En esta parte no. Por este camino vamos a ir paralelos al pantano hasta llegar a un pueblín. Ahí está. Vamos en dirección a Villaorille. Por esta parte vamos a venir de vuelta para volver otra vez a hacer embalse. Seguimos hacia Villaorille. Vamos cogiendo altura y ahí abajo no se ve bien, pero está el puente de madera del embalse. Seguimos por la carretera. Tenemos ahí la Sierra de Caranga, todo el embalse, qué guapo. Al fondo la Sierra del Aramo y la Sierra de Tene, donde está ahí enfrente la Irúa Naval, que ya la hicimos de ruta ya con mucho viento, ¿eh? Aquel día. Y el que subimos al bajar, ¿qué será? Final del pantano. Y creemos que este pico de aquí es el Cascorval, al lado de la Sierra de Tene, donde está el Irúa Naval. Seguimos. Vista de toda la sierra guapísima. Llegamos a Villaorille con la Peña del Alba enfrente. ¿La Peña del Alba, pero eso qué es? ¿Dónde la fiesta? Y aquí llegando al pueblo, para arriba a la derecha. Estamos cruzando el pueblo, Trackman mirando a ver por dónde se va. Ahí tenemos cartelería para Toriezo, que es donde vamos nosotros. Venimos de allí, pero no pasa nada. Venga. Siguiente destino. Salimos del pueblo ya, al monte. Seguimos subida constante por camino de monte muy guapo. No paramos de subir ahora, ¿eh? Aquí un poquitín de descanso, pero nada. Vuelta para arriba. El sitio chulísimo, ¿eh? Claro, para ver las vistas.
Bueno, desde ahí subimos, desde Tenes subimos Abel y yo a la Irua Naval. Qué guapo, mira el embalse, qué guapín ahí todo abajo. Bueno, es que tienes todo, a la vista de todo. Tenemos aquí otro cruce, seguimos de frente, ¿eh? Qué guapo. Qué guapo, Este tío. pone Toriezo, pero es Toriezo. A la derecha, ¿no? Mirad qué horno. Qué guapo. Salimos de Toriezo. Camino muy bien empedrado, pindio. Qué chulo. Bueno, llegamos a este cruce ahora. Seguimos. Señalización. Estamos hoy en Turiezo, vamos a acabar de hacer la ruta que hicimos casi ya hace un año, creo, que vinimos a hacer la ruta al Pico Mayor, Pico Gorrión, y aquel día hacía tanta calima que al final no pudimos grabar lo que es los picos desde la cima. Ahí al fondo tenemos el Irua Naval, si no me equivoco, y esto creo que es la Peña del Alba, de la Sierra del Aramo. Bueno, vamos para allá, ¿no? Por ahí vamos. Primera parada, Braña Chendeneva. Para arriba. Entramos por camino empedrado, al poco de salir de Turiezo. Sierra de Caranga, Sierra de Tene, Sierra del Aramo. Y Sierra del Gorrión. Creo que me acuerdo de esto. Está más limpio. Creemos que la otra vez vinimos de aquí. Fijo, dice, a ver. Y para arriba. Camino empedrado. Y para arriba la Braña. El camino es una pasada de guapo, ¿eh? Sí, espera. Y unas murias, Aquí pegaba las rocas, tío. paredes. Guapo, guapo. Ahora me quiero cuidar. El ramo detrás. Esta primera parte está muy pindia, ¿eh? No llevamos ni un kilómetro y 140 positivos, ¿eh? Muy, muy pindio. Al fondo hay metidín el Gamoniteiro. Una muria aquí para el Pedrero y para arriba un puente. De esta piedra sí que no me acuerdo.
Aquí ya empieza a haber agua, ¿eh? Hostia. ¿Tú lo recuerdas? Aquí una curva derecha, estamos en el kilómetro 1.300 y llevamos 285 positivos, ¿eh? Mira Peñarrueda. Gamoniteiro delante. Bueno, llegando a las primeras cabañas de la Braña Chendeneva. Kilómetro 1,5. Más arriba, en una curva, en una pista, hay un par de días más mejor cuidadas. Ahí está. Bueno, otras cabañinas de la Braña. Y seguimos subiendo. El día mejora por momentos. Llegamos a la Braña. Esta zona las cabañas están mejor conservadas, ¿eh? Un sitio guapo. Aquí hay otra, no se va a ver por el sol. Mira, fresneo por pista 2 kilómetros, sí señor. El pueblín que estaba ahí abajo era fresneo. Qué guapo. Hostia, lo de la curva jurada. Wow. Seguimos. Seguimos por pista y tenemos ya ahí el collado Quintaneiro con un par de cabañinas. Bueno, collado Quintaneiro. Creemos que ese que estoy arriba es Granda Mollía. Eso de está ahí detrás es Sobia, la Sierra de Sobia. Y para allá adelante creo que es la zona de donde estaba el Obvio y todo eso. ¿Cómo se llama? Maravio, los puertos de Maravio. Bueno, ahora se ve mucho mejor el Fariñentu, toda la zona de los Huertos del Diablo y los Fontanes. Bueno, los Fontanes, más que los huertos, los Fontanes. Seguimos en travesía por la ladera. Sobia. El collado atrás. 2.800. Empezamos a ascender. Ya hacia la cima. Venga, derecha para arriba. Collao Quintaneiro. Venga, para arriba, para esas paredes. Entramos ahora en esta zona de pedrero, al lado de las paredes. Hay jitos y ya queda poquito. Vamos para arriba. Más jitos ahí arriba. Parte final boscosa para llegar ya al collado Ordiales, que está en medio del Contuteiro y del Pico Mayor. Bajada al collado. Nada, unos metros. 50 metros. ¿Era aquí o era?
No, más abajo. ¿Era ahí, estaba esto tirado o qué? ¿O era ahí? No, ahí es Era ahí. abajo. Hasta aquí no llegamos. Bueno, ahí a la izquierda, la cima. Con tu Teiru, ahí. No, si quieres subir después subimos, sin problemas. Ubiña, después lo grabamos bien. ¿Cuánto tiempo pasamos aquí la otra vez mirando toda la calima? Ya te digo, ya arriba un rato, igual 1 hora arriba. 1 hora arriba. Esperando que se fuera la puta calima. 1 hora arriba. Y no se fue, no. Con tu Teiru, collao. Hace fresquivilis aquí arriba, A ver si nos respeta. ¿Nos subes? Sí, sí. Llevamos el buzón ahí. Y por fin llegamos a la parte final, que hay 2 maneras de subir. Bueno, hay 3, pero nosotros vamos a hacer la que tienes que haber hecho la otra vez. Por la derecha es la que hicimos la otra vez, que es muy aérea, sin peligro, pero muy aérea. Fue por aquí por donde subimos la otra vez. Aquí hay una buena caída. Ah, pues por aquí igual subió. Claro, es que es esto. Sí, echó rodilla ahí, igual sí. No, esto es muy aéreo, Sí. Bueno, al final venimos por esta parte. ¿Peligroso? No, no es. Ahora, ¿que da impresión? Sí, sí lo da. Ahí estamos, Pico Gorrión. Vamos a grabar ahora nada, no vamos a grabar nada. Porque está totalmente... Y vamos a subir por la izquierda, yo por lo menos por la izquierda. Que fue por donde bajamos la otra vez, por aquí, ¿no? Ah, ¿tú bajaste por ahí? ¿No bajas por aquí? ¿Qué bajas por aquí? Yo pensé que había bajado ya. También se puede ir por este lado, Vamos a subir por aquí. Bueno, se viene de allí, es pasar este pasito de aquí nada más. Que sí, que es aéreo, sí lo es, sí. Pero bueno, se pasa bien. Y ya... qué patino. Cima del Gorrión, del Pico Mayor. 1234 metros. ¿Cómo llegamos aquí? ¡Sin calima! Sabía que le ibas a decir, chaval. ¿Cómo te conozco? Ahí tenemos la Sierra de Tene, la Sierra de Caranga, todas ya hechas en el canal. Qué guapo. Qué guapo. Se ve todo un poco nublado. La Sierra de Sobia. Mira qué espectáculo Ubiña, chaval. Qué espectáculo. Ahora sí, Nevado, esa es la zona de todo de Estorbín y todo eso. Enfrente. Y el Aramo, a Moniteiro. El Moncuevo, este que sobresale aquí en medio es el Moncuevo. Ahí la Sierra de Sobia. Después tenemos aquí, esta enfrente es al fondo atrás el Obiu, que es donde están los puertos de Maravia. La zona del Obiu, Caldobeiro. Después tenemos para aquí todo el resto de... Todo el resto no, vamos, la Sierra de Caranga la hicimos enterita, Entramos por este lado, salimos por el final, creo que era la Forcada, ¿no? Se llamaba el último, ¿no? La Forcada, la Fuella, Cuento Redondo, La Verde. Y después bajamos por este lado. La Sierra de Tene, con el Airúa Naval arriba. Y se me fue el nombre del que estaba aquí, también lo hicimos, pasamos por él. Cascorval. Cascorval, exacto.
Vale, al fondo veis ahí escondidina la Mostayal. Después Sierra del Aramo, el Moncuevo. Estos de aquí, creo que este de aquí y el Pelitrón, si no me equivoco. El litrón justo a la derecha del Moncuevo. El que está alto, ¿no? El que queda justo a la derecha. Vale, Pelitrón. Moncuevo y Pelitrón, ahí lo tenéis. Al fondo, el Gamoniteiro, con las antenas de televisión. Y debajo del Gamoniteiro, la Peña del Alba. Se me pasó a decir que esa allí la Gamonal. Se ve ahí la caseta que tiene, la especie de caseta que tiene allí. Vale, tiramos para esta zona. Al fondo. ¿Ves? Ajá. La zona del Estorbín. Y para aquí a la derecha tenemos zona de Ubiña, Caraval Seco, Peñarrueda, Fariñentu, Fontanes, y esta zona menos conocida la pongo con rotulación. Abajo todo el embalse de Valdemurio. Bueno, según leí, por aquí viene el río Quirós. Cuando llega al embalse, cambia de denominación y empieza a llamarse río Trubia. Bueno, y encima vamos a estrenar hoy tarjeta, tarjeta de Cumbres. ¿Sí? Es una primera versión. Un piloto de tarjeta, no está muy bien hecho todavía. Tienes que dejarme... Aquí tenemos el proyecto de tarjeta de Cumbres, la primera que ponemos nueva, realizada nueva. Nuevo diseño, hay que mejorar alguna cosilla. Venga, Abel, te cedo el honor de meterlo. ¡Qué hilo! Primera tarjetona de Cumbres, porque es una tarjetona, ¿eh? Espera, Acorde al proyecto. A ver. No tenemos tarjeta. Venga, dale ahí. Después de 3 años contigo es la primera vez que me dejas meter la tarjeta, pero bueno. Aquí va. Ahí va. Pero tienes el honor de ser la primera original, mira, amigo. Como para grupo adentro. independiente. Venga, ahí está, muy bien. Bueno, pues nada, nos despedimos aquí. Con Abel ahí mirando el paisaje, disfrutando de ello. Vamos a comer algo y bajar para casa. Por fin cerramos ciclo del Gorrión. Tardamos unos meses, pero al final lo conseguimos. Vídeo en nada, con calima y sin calima. Vamos, hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, dejamos ya el Gorrión. ¡Eh! ¡Qué eco hay, Pensé que estaba abriendo, digo. Y volvemos para abajo sobre nuestros pasos. Este es el cruce, ¿no? De aquí ya para la derecha, aquí abajo. Nuestro pico ahí arriba.
carretera. Ya estamos por la parte del collado. Lo que tenemos ahí enfrente bajo la bruma es la Sierra de Sovia. Y esto es lo que se ve sin calima. Sierra de Caranga. Seguimos para abajo, por estas praderías, y nuestra intención es más abajo seguir el track y pegarnos a estas rocas de aquí, a estos montes de aquí, para buscar la cueva. Aquel es el gorrión, ¿no? Entramos en Cotolla. Aquí abajo hay una cabaña escondidina. Tenemos que encontrar unas cabañas. Bien, cartelería. Baroña Quintaneiro. Qué guapo, ¿eh? Y qué guapo. Y unas cuantas, sí, sí. Venga. Hacia las paredes de las montañas, para coger la cueva. Dejamos arriba la majada y seguimos. Uy, Fuente Abrevadero. Aprovechando las vías de tren. Y para abajo. Ya vemos civilización ahí. Aprovechando la roca. Sitios. Esta parte que estamos bajando, horrible. Ahí está, culazo. Y he medido dos culazos guapos. Esta pindia resbaladiza. Y no sabemos cuándo acabará. Esto es un infierno. La cueva está allí, al fondo, pegada a la pared. Estoy sudando y estoy sudando bajando, increíble. Vaya sudada. Ahora vamos por autopista. Después de lo que acabamos de pasar, esto es un lujo. Vale, está mojado, resbaladizo, lo que tú quieras, pero mientras no te pinches. Seguimos bajando por los restos de una antigua calzada. Poco a poco. Está húmedo y resbaladizo. Venimos de aquí y ahora hay que ir para la derecha. Va, es fea, damos la vuelta. ¿Qué pasó? Que es fea, damos la vuelta. Cago en la leche, qué susto me diste. Bueno, ahora vamos a pasar
por uno de los sitios también muy bonitos de la ruta. Un paso que hicieron por la montaña. Cueva Furada. Qué guapo. Bueno, aquí hacen comiditas. Hacen comiditas. ¿Qué dan? ¿Cordero a la estaca? Tiene un enganche al fondo, no sé si lo veis. Y a los laterales de madera. Bueno, está muy guapo, ¿eh? ¡Para adentro! Por esto se llama Cueva Furada. Por esto se llama Cueva Furada. No, Furada es excavar, o sea que... Y agujereada, ¿no significa agujereada también? Sí. ¿Y ahí qué tienen? Utensilios. Ahí tienen una pequeña defensa. Joder, que es que te montas hasta armarito, ¿no? Está chula, ¿eh? Vamos del otro lado. Muy chula. Cueva Furada. Paso por la montaña y ya nos queda nada. Igual un kilometrín o menos para llegar ya abajo. Seguimos. Bueno, abandonamos este valle de aquí y seguimos. Sí, eso lo veo. Bueno, supuestamente ahora que cogemos embalse, ¿no? A ver el embalse ya. Veremos el embalse ya. Ahí está, sí señor. Embalse otra vez. Todavía aquí hay un pequeño repechín. ¡Buah! ¡Qué espectáculo! Bueno, estamos bajada por esta pequeña canal. En setas.
Como podéis ver, la canaria está armada en cada curva. Está muy guapa. Pequeñita, pero galana. Anda que les llevo trabajo en esto en la cueva, ¿eh? Vista atrás de la pequeña canal. Y esto se va acabando, señores. Vista atrás del camino y ojo. Aquí ahora lo lógico es que tiréis de frente. Hay una muralla aquí, una cabaña metida, pero no, hay que meterse para abajo hacia el bosque. Parece que esto se complica, ¿eh? Y bastante. Pero bueno, después de lo que vivimos hoy ya da igual. Seguimos bajando monte a través. Hay una especie de nave o no sé qué hay ahí. Pero ya veis, menuda aventura de ruta hoy. Parece una pequeña depuradora. Y nada, por aquí subimos antes, ¿no? Bueno, pues después de mucho sufrir en la bajada pinchándonos, ya estamos de nuevo en Valdemurio, en el embalse. Nos salieron unos 14 kilómetros, 14 y medio, y 900 y poco positivos. Y nada, guapa la ruta, ¿eh? Guapa, una pena lo de la niebla. No pudimos ver las cosas arriba en el pico, pero lo que es los sitios donde nos metió esta ruta, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, las bajadas que hay, la cova furada. La última canalina que había ahí guapa, me gustó muchísimo, muchísimo. Caminos muy guapos. Caminos guapos, duros, tiene que estar en el canal. Hay que subir otro día y grabar las vistas desde arriba. Venga, hasta la próxima. Adiós. ¡Vamos!